El sorprendente origen de las vacaciones, de temer al mar a desear la playa. ¿Te imaginas vivir en una época en la que el mar no era un lugar de relax y cócteles, sino un lugar que inspiraba pánico? Sí, eso de soñar con unas vacaciones en la playa no fue siempre la norma. De hecho, hasta hace relativamente poco, las ciudades estaban construidas de espaldas al mar porque éste se consideraba peligroso y traicionero. Y lo de broncearse, impensable. Estar moreno era señal de pobreza. Significaba que trabajabas bajo el sol en el campo, así que cuanto más pálido, mejor. Pero entonces, ¿cómo pasamos de evitar el mar como si fuera una amenaza a llenar las playas como si no hubiera un mañana? Hoy vamos a descubrir cómo nació el concepto de vacaciones, cómo se superó ese miedo al mar y, lo más curioso de todo, cómo el bronceado pasó de ser un no rotundo a convertirse en un imprescindible del verano. Antes de que soñar con una casa junto a la playa fuera lo más deseado, el mar era un auténtico nido de pesadillas. En siglos pasados, la gente veía el océano como una fuerza indomable, un sitio lleno de peligros y misterios. No solo se trataba del miedo a naufragios y tormentas, que, ojo, eran bastante comunes, sino de la creencia popular de que el mar escondía criaturas monstruosas, espíritus malignos y quién sabe qué otras cosas espeluznantes. Este miedo no era gratuito. Las historias de marineros que desaparecían sin dejar rastro alimentaban la idea de que el mar era algo temible. Los mapas medievales, por ejemplo, estaban llenos de advertencias en las zonas oceánicas que se representaban con dibujos de monstruos marinos listos para devorar barcos enteros. Además, las condiciones para viajar por mar resultaban bastante precarias. Las embarcaciones no eran precisamente modernas y los naufragios se convirtieron en el pan de cada día. Así que más de uno se lo pensaba dos veces antes de acercarse demasiado a esas aguas. Pero ese miedo no era solo a lo desconocido. Existían también razones reales, como por ejemplo, 1. Los ataques de piratas y saqueadores. En aquellos tiempos, los piratas eran un verdadero dolor de cabeza. La costa era un lugar vulnerable a saqueos constantes, ya fuera por piratas o invasores buscando un puerto mal defendido. Las ciudades decidieron que la mejor defensa era, literalmente, dar la espalda al mar. Así podían controlar mejor los accesos terrestres y protegerse de sorpresas indeseadas que llegaran por el océano. ¿Quién querría dejar su hogar expuesto a los piratas berberiscos o corsarios que, en cuanto te descuidabas, saqueaban todo lo que encontraban? 2. Defensa ante invasores. No solo los piratas eran un problema. El mar también facilitaba las invasiones enemigas. Las tropas podían desembarcar en cualquier momento, lo que ponía en peligro a las ciudades cercanas a la costa. Construir de espaldas al mar era una estrategia defensiva clave para no facilitar el trabajo a las fuerzas invasoras. Y como las costas eran difíciles de fortificar, se prefería levantar los asentamientos más hacia el interior, donde las murallas y torres de vigilancia podían cumplir su función sin complicaciones añadidas. 3. El mar como fuente de enfermedades. En aquella época, el mar tampoco era visto como algo saludable. El aire costero tenía muy mala fama, se creía que la brisa marina, cargada de humedad, era un caldo de cultivo para enfermedades. La medicina de la época no ayudaba y había teorías que asociaban el aire húmedo y salado con problemas respiratorios y epidemias. Así que las casas se construían lejos del agua, lo más alejadas posible de esos aires dañinos. Vamos, que en vez de buscar el aire fresco de la costa, lo que se buscaba era evitarlo a toda costa. 4. Las actividades portuarias eran sucias y ruidosas. Los puertos, aunque fundamentales para el comercio, no eran el lugar más agradable para vivir. Entre el bullicio, los malos olores y el caos, nadie en su sano juicio quería tener su casa al lado de un puerto. Las actividades como la pesca y la descarga de mercancías generaban ruido constante y, ¿para qué negarlo?, los olores no eran precisamente frescos. Así que las élites y aquellos que podían permitírselo preferían instalarse lejos del puerto, donde el aire era más limpio y el entorno mucho más tranquilo. 5. Temor a las inundaciones. Por último, no hay que olvidar un peligro muy real: las inundaciones. Sin diques ni medidas de contención modernas, una buena tormenta o un maremoto podía arrasar cualquier construcción cercana al mar.
Las ciudades se protegían de estos desastres naturales alejándose de la costa y construyendo en zonas más seguras. No era raro que los habitantes prefirieran perderse las vistas al mar si eso significaba protegerse de las catástrofes. El miedo al mar, profundamente arraigado durante siglos, no desapareció de la noche a la mañana. Fue un proceso largo y gradual, influido por varios factores que transformaron la percepción del mar de una fuerza temida a un destino deseado. ¿Pero cómo ocurrió esa transformación? Vamos a verlo. Uno de los principales motores del cambio fue sin duda la evolución de la medicina. A finales del siglo XVIII y principios del XIX se empezaron a hacer descubrimientos que cambiaron la relación de la humanidad con el mar. Los médicos comenzaron a recomendar los baños del mar como tratamiento para ciertos males. ¿Quién lo iba a decir, verdad? Lo que antes era peligroso para la salud, ahora se veía como una fuente de bienestar. Doctores como el inglés Richard Russell, en el siglo XVIII, defendieron las propiedades curativas del agua de mar para una amplia variedad de enfermedades, desde problemas respiratorios hasta la debilidad general. Imagina la sorpresa de la gente cuando les decían que lo que les daba miedo podía curarlos. Este cambio de perspectiva hizo que muchas personas empezaran a ver las costas no solo como un lugar de peligro, sino también como un sitio para recuperar la salud. Y claro, si el médico lo recomendaba, ¿quién se iba a negar? Con las recomendaciones médicas, las primeras ciudades costeras empezaron a florecer como destinos de turismo de salud. Lugares como Brighton en Inglaterra o Biarritz en Francia se convirtieron en las primeras ciudades balneario donde la aristocracia y la alta burguesía iban para darse baños de mar. Eso sí, no penséis que lo hacían como nosotros ahora, nada de bikinis y toallas en la arena. Los baños se tomaban en unas cabinas móviles que se llevaban al agua para que los bañistas no tuvieran que exhibirse demasiado, porque claro, la decencia ante todo. Pero estos primeros turistas no solo iban por cuestiones de salud, también buscaban ocio y entretenimiento. Las playas comenzaron a atraer a la clase alta por su carácter exótico y relajante. Poco a poco, el mar fue perdiendo esa imagen de monstruo traicionero y empezó a verse más como un lugar de disfrute. El miedo fue dejando paso a la curiosidad. El auge del turismo marítimo también se vio impulsado por cambios en la cultura y la sociedad. En el siglo XIX, con el desarrollo de la revolución industrial, cada vez más personas, sobre todo de la clase media, podían permitirse tomar un descanso. El concepto de vacaciones como tiempo de ocio empezó a popularizarse, especialmente entre quienes vivían en ciudades industriales llenas de humo y suciedad. El mar, con su aire limpio y fresco, se convirtió en el destino perfecto para escapar del caos urbano. Además, las mejoras en los transportes como el tren permitieron a más personas viajar con relativa facilidad hacia la costa, algo impensable solo unos siglos antes. Así que no solo los ricos podían disfrutar del mar, sino que las clases medias también comenzaron a hacerlo. Y aquí viene otro cambio radical, el bronceado. Durante siglos, estar moreno era señal de trabajar al sol, lo que te convertía automáticamente en una persona de clase baja. El ideal de belleza era tener la piel pálida, como las personas que vivían en interiores. Pero en el siglo XX, con la llegada de figuras como Coco Chanel, el bronceado se volvió sinónimo de lujo y vacaciones. ¿Quién lo hubiera imaginado? Pasamos de ocultarnos del sol a querer broncearnos a propósito. Este cambio de mentalidad fue clave para que la gente se animara a disfrutar del mar y las playas. Tener la piel morena ya no significaba ser campesino, sino que ahora te hacía ver como una persona que podía permitirse unas vacaciones relajantes junto al mar. El bronceado se convirtió en moda y con ello la playa en un lugar ideal para conseguirlo. La combinación de salud, ocio, bronceado y deportes terminó por consolidar la idea de que el mar no era un enemigo sino un aliado del disfrute. Y así fue como, poco a poco, el mar dejó de ser una frontera temida para convertirse en el destino vacacional por excelencia. De temer al mar a buscar desesperadamente un hueco en la playa para broncearse, la relación del ser humano con el mar ha cambiado radicalmente. Y todo gracias a una combinación de avances médicos, cambios sociales y, por qué no, las modas que vinieron con el tiempo. Hoy el mar ya no da miedo, a no ser que te encuentres una medusa. Y así llegamos al final de esta fascinante historia. Ahora te pregunto, ¿eres de los que no pueden esperar para pisar la arena y darse un chapuzón? ¿O te queda un pequeño resquicio de aquel antiguo miedo al mar?
Y hablando de bronceado, ¿qué piensas de esta moda de querer estar moreno? ¿Te lanzas bajo el sol o prefieres la sombra con un buen libro? Cuéntamelo en los comentarios, que me encanta leer vuestras respuestas. Y ya sabes, si te ha gustado el episodio, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más curiosidades que nunca te habías planteado. Nos vemos en la próxima, curiosos.